Un saludo para todos. Aquí estamos una semana más. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Elena? Bien, aquí preparadas, Mónica, para investigar, para indagar un nuevo tema, un nuevo protocolo, preguntas del protocolo fijas primero, luego preguntas exploratorias libres al final. Y bueno, como siempre digo, Mónica no sabe qué tema es para que haya la mínima contaminación posible. Deciros también que también hacemos sesiones para clientes. Quien quiera hacer una sesión con nosotras puede escribir a elenamartin@calogerogrifasi.com, elenamartin@calogerogrifasi.com. Abajo en la información del vídeo también aparece el correo, el mismo correo. Y bueno, en mi canal de YouTube hay muchas sesiones, más de 900, por si queréis ver cómo trabajamos. Y bueno, Mónica, dicho esto, vamos a comenzar ya. Vamos a ver, vamos a indagar, vámonos de viaje. Vamos a ver dónde viajamos hoy. ¿Preparada, Mónica? Comenzamos con la inducción. Tres, dos. Muy bien, Mónica. Comenzamos con las preguntas del protocolo. Pregunta número uno. AMI 3. Conéctate al campo cerebral humano y observa la relación entre la actividad neuronal y la manifestación de la conciencia. Uno, dos, tres. ¿Qué percibes o visualizas? Se ve o sea, me llama mucho la atención, se ve muy interesante. Es como si se encendiera un bombillo o una luz en todo el centro del cerebro físico, que es la glándula pineal, y se enciende como si fuera el centro de resguardo, como si fuera lo que ilumina la conciencia de la persona que estoy observando. Es como una luz que se enciende e ilumina todo, literal. Y cuando ilumina es poder observar ambientes, personas, pensamientos, conocimientos, ideas, un sinfín de cosas que no se observaban o no se veían antes cuando se enciende esta parte cerebral de esta persona que estoy viendo ahí, me está mostrando cómo es. Es muy interesante, se ve muy, muy chévere. ¿Alguna cosa más sobre esto, Mónica? No. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. ¿Dónde reside y se manifiesta la conciencia de un individuo humano? Aquí, allá, 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 en todos lados. No está en el cuerpo físico, Elena. ¿No? No. O sea, lo que nosotros pensamos es que dentro de nosotros se anida la conciencia y de alguna forma sentimos que está en la parte cerebral, porque como si fueran choques eléctricos de conciencia, y esa conciencia llega la información al cerebro. Por eso pensamos que los pensamientos están en el cerebro y que nuestra conciencia está como en nuestro cerebro, pero no, ahí es donde se lee la información. Por ese motivo, Mónica, tú le dices a Mónica, ve a la galaxia, no sé, me das el nombre de lo que sea, y Mónica llega ahí, porque estoy en todos lados y en la nada. Y me muevo muy fácil por todos lados donde, o sea, cuando dice sigue esa nave, aunque esté en un sistema en una dimensión, en una nebulosa, en donde sea, puedo llegar ahí, porque la conciencia no tiene un límite de lugar, espacio o tiempo. Ay, es muy interesante. Qué interesante. Sí, Mm. sí.
¿Algo más sobre esto? No, sí, pero no. Sobre la pregunta específicamente, es básicamente eso. Perfecto, está muy bien resumido. Muy interesante, no tiene límite de lugar, espacio o tiempo. Interesantísimo. Sí, sí, sí. Me siento Siguiente incómoda, no pregunta. sé por qué. Ya no, mi Ponte cuerpo me cómoda, hace sentir incómoda. Es que ponte es como que cómoda. ya no quepo en mi cuerpo, Elena. O sea, cuando vi ese concepto, Sí. me sentí incómoda en mi cuerpo físico humano. Mm, Sí, es raro. ok. Bueno, continuamos. Tercera pregunta. Observa si surge una conexión entre el estado de conciencia y la percepción de la realidad. Sí, en el momento que tú dices esto, observo interconexiones, como líneas de conexión. Y las líneas se cruzan por decir algo. Yo estoy enfrente de una persona hablando con esta persona. Sí. Es un ejemplo mío vivido por mí. Y mi percepción o mis líneas de... ¿Cómo fue que dijiste que se llamaban, Elena? eh, si surge una La, conexión entre el estado de conciencia y la exacto, percepción de la realidad. exacto. Mi realidad, mi percepción de mi realidad se basa en mi estado de conciencia en ese momento, que muchas veces nuestros estados de conciencia se alteran. ¿Por qué? Por una algo, por ejemplo, por mi humor, estoy contenta, entonces mi estado de conciencia es diferente, hace que mi percepción perciba el ambiente, el entorno, las palabras, lo que me está diciendo la otra persona, diferente. Y veo que mi conciencia es como si fuera así, mi percepción sale como así de mí y se hace como un punto de cierre y luego se abre hasta la percepción de la otra persona, como decir, hasta la otra esencia que está enfrente de mí, hablando. Entonces, nuestros puntos de percepción tocan en un centro, su percepción y la mía, así. Y puede ser que estemos de acuerdo o parcialmente o totalmente en desacuerdo. Y eso es lo que hace que las percepciones, por eso hay desacuerdos o malos entendidos, porque las percepciones siempre son diferentes, Elena, y tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo o nuestro estado vibratorio. ¿Alguna cosa más? No, Muy sé que si bien. preguntas se me va a hacer Muy bien. Continuamos. ¿Existe una interacción entre los campos electromagnéticos cerebrales y el campo cuántico universal? permanentemente. Estamos en el, es como si nuestra conciencia, como te dije, no tiene un límite, está flotando entre el tiempo, el espacio y el lugar y el ambiente y la energía, todo. Es como si fuera una piscina sin límite, el quantum o la parte etérica, el ambiente, el universo, o como le quieran llamar, y todos estamos flotando ahí, nuestras conciencias. Estamos permanentemente tocando todos los ambientes y no significa necesariamente tocando yo tu ambiente pero estamos todos ahí, por eso se llama interconectados y conectados y libremente o interfiriéndonos, aunque sea sin querer. Ay, veo tanto, Elena. Estamos en la piscina del éter, flotando, y por eso a veces sabemos cosas que no sabemos de dónde sale esta información, porque la leemos en estos ambientes. Wow, hay mucha información aquí. Estoy flotando en el éter de todo, Elena. Mm, ok. ¿Hay algo más que percibas que sea importante?
Veo que todos estamos como flotando, así como te dije que me sentía, o sea, en este momento cuando haces la pregunta, Sí. y es como si estuviéramos en una piscina de conocimiento, de información, de desinformación, de sensaciones, de lo que nosotros queramos conectar, de los miedos o de emociones positivas o de abundancia o de pobreza o de riqueza o de lo que queramos existir. Por eso cuando una persona eh, dice, bueno, yo quiero ganarme un carro en una rifa, ese carro es mío, el carro está ahí flotando, de saber que alcanzo a cogerlo, así, literal, así lo veo, Elena. Y en su parte cuántica o no sé cómo se llama, energía que está flotando ahí en ese espacio. Ella cogió ese carro y se montó en él, aunque no lo tenga físicamente, pero ese carro ya es de ella. Es la persona que visualiza el deseo con intención y sin sensación y ya es de ella. Y literal, esa persona ya tiene la seguridad y se gana ese carro, Elena, porque ya es de ella, ya lo tomó en ese espacio cuántico, ya lo tocó, ya tiene su energía, es de ella. Algo así. No sé si me expliqué Sí, bien. sí, perfecto. Muy bien, continuamos. ¿O alguna cosa más? Ah, cuando me dices eso me asusto, me sale de todo. Hay mucho movimiento, muchas personas haciendo este tipo de movimientos energéticos con el pensamiento, con la intención, con el deseo, con el desconocimiento. Unos forman barreras, otros las derriban, otros se mueven, otros se van a otros espacios, otros se sienten tristes y encerrados, otros están en el amor, otros encuentran lo que quieren siempre en la vida porque están tan acostumbrados a moverte de esta forma como esta persona que se ganó ese carro y otros están tan en barreras de estar cerrados porque siempre han manejado esa energía del cierre, del bloqueo, del no sentir que están flotando en la piscina de él, que todo es posible. Hay de todo aquí. Mm. Bueno, continuamos. Ujú. ¿Puede la conciencia individual existir independientemente del cuerpo físico? Sí, en el momento que desencarna, pues la conciencia sigue existiendo, aunque el cuerpo físico ya se disuelva y no exista, o haya ya una desconexión por desencarnar o lo que llaman la muerte física. La conciencia siempre existe, siempre, solo cambia de estado. Acá está conectado con un cuerpo físico humano que le hace sentir la vida y vivir la vida que quiere tener o que tiene por desconocimiento o por voluntad. Y cuando ya desconecta, pues la conciencia continúa un proceso, un viaje, o vuelve a reencarnar. Uy, es sin límite de procesos, pero si continúa, es un cambio nada más de estado. De acuerdo. La siguiente pregunta. En el momento de la experiencia de la muerte, ¿qué ocurre con la conciencia? Justo ya te respondí. Pues, Sí. sí, depende de la conciencia. Si tiene la conciencia de saber de que es un ser libre y que puede moverse a voluntad a donde quiera, ya sea volver a reencarnar por voluntad o moverse a un lugar de origen, o ir a un lugar de paso, o moverse a muchos lugares a la vez, no hay límite. Y si tiene interferencia, pues ahí sí es a seguir en un estado de interferencia, de no tener una voluntad,
un movimiento libre de conciencia donde quiera desplazarse, porque hay estas interferencias son un freno para la conciencia. Mm, de acuerdo. ¿Algo Ujú. más que añadir, Mónica? Es muy fácil cuando una persona desencarna liberarse de las interferencias, Elena. Mm, Es más difícil cuando estamos encarnados entenderlos. Muchas conciencias con interferencias salen de sus planos y simplemente es como si pudieran abrir sus ojos y vieran una realidad. Y a voluntad, pues no quiero la interferencia porque es solo la voluntad y se desconecta. Por eso las interferencias siempre buscan que muramos en un estado vibratorio bajo para no poder tener esa claridad de visión de que somos libres, de que somos poderosos, de que si no queremos, pues no nos pueden tocar ni afectar. Pero cuando estamos en estados vibratorios bajos, pues rapidito buscan que reencarnemos para que no podamos volver a entrar en esta rueda, en estos estados y no tener esa libertad de ver qué es lo que pasa en la parte energética. perfecto. Pasamos, Mónica, a la siguiente pregunta. Sí, Muy bien. Algunos individuos con hidrocefalia y una corteza cerebral muy reducida o comprometida muestran, sin embargo, una inteligencia normal o incluso superior a la media. ¿Cómo ves la conciencia de estos sujetos? muchas veces y la gran mayoría de veces veo que tienen esta condición por un desfase en la conexión esencia-cuerpo físico. La capacidad de conciencia y el desarrollo cerebral, lo que llamarían el nivel de inteligencia, es mayor que otros. Es que no es que sea más consciente o inconsciente, es que desarrolla más fácil o tiene más información en sí. Y eso hace que sea, por decir algo, más inteligente que otras personas que por interferencias o por voluntad o por desconocimiento no tienen tanta información, que es lo que le llamaríamos ahora inteligencia. Es eso, Elena. Una cosa más sobre estos individuos que tienen hidrocefalia y una corteza cerebral muy reducida. Son muy conscientes, Sí. muy conscientes en cuanto a estado de conciencia. Algunos por voluntad, otros por lo que te dije, no tienen una buena conexión físico Mm, a esencia. Entonces se produce este como un desfase, pero la conciencia, la inteligencia, el nivel de conocimiento está ahí, en su ser. mm, de acuerdo. Bueno, pasamos a la última pregunta. ¿Cómo aparece la conciencia en sujetos en estado vegetativo, estos sujetos que están en estado vegetativo? Algunos no están ahí. Es un cuerpo conectado a una energía que está en otro espacio. Algunos sí están ahí porque los interferentes lo tienen como presos, por decir algo, por algún, bueno, ya sabes que ellos buscan siempre tener ciertos estados vibratorios o que la esencia no tenga la conciencia, como te dije anteriormente, cuando va a morir, Sí. que tengan un estado vibratorio muy bajo para que cuando salga del espacio físico y entre en un ambiente energético no pueda observar el panorama claramente y simplemente se desconecte por voluntad y vuelva y caiga en estados de reencarnación y en estados que producen energía. Bueno, es lo que quieren. Eh,
Otros simplemente no están, aunque su energía esté conectado con ese cuerpo, pero la conciencia de plano no está ahí, no está ahí. Ujú. ¿Qué- ¿Algo más que observes, Mónica? La gran mayoría veo que no está la conciencia en ese cuerpo físico, conectado al 100%. Es por decir algo de 99, un 1% o un número uno está conectado ahí de su energía. Y todo el 99%, o sea, 99 si fuera un número del 1 a 100, un 1% está ahí y el resto, los 99% están en otros ambientes, en otros planos, en otros cuerpos, es un número de opciones, en otros espacios, ya sea en cápsulas, viviendo otras experiencias, en otros planetas, en otros cuerpos, o están ahí observándose. La mayoría no están en su cuerpo, la conciencia, porque se desconectan automático, Elena, mueren, porque esto no es algo que la conciencia quiera, que el ser quiera estar en este estado. Mm, de acuerdo. Ujú. ¿Algo más que observes? Veo como una barrera, como un corte de tiempo para estas esencias que están de esta forma. Tienen un corte en su tiempo, es como si fuera un antes y un después de llegar a estas experiencias. Siempre hay un corte, ya sea para que crean que están viviendo sus vidas normales, aunque no lo están. O sea, les muestran como la película de que siguen viviendo, Sí. pero no, no están viviendo. Sus familias no tienen la experiencia de convivir, de coexistir, de salir a nadar a una piscina, de salir al mar, de ir de vacaciones, de no. Pero ellos creen que están como en esa película después del corte de por ejemplo, una persona que tuvo un accidente, él cree que sigue viviendo ahí con su esposa y su hijo. No, no, no está. Es una película que le están montando a él para que él crea que él sigue viviendo. Es un engaño. Y eso se hace después de este corte. Interesante y raro. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa más sobre esto? No, está mucha muerte, Elena. Conecto con mucha muerte. Estas personas mueren prácticamente rápido. Y bueno, ¿hay algún origen energético, alguna razón esotérica para mantenerlos así? Hay diversos, hay un montón, no es algo en general, Elena. Ujú. Eso, esto es un recurso para los interferentes, nada más. Lo usan como un recurso cuando sienten que lo necesitan o quieren que esa persona viva esa experiencia, nada más. O porque está en el contrato. Ujú, Sí. Ujú. ujú, Ah, interesante. sí, Bueno, esa sería la última pregunta del protocolo. Comienza la parte exploratoria libre. Interesantísimo. em, Cuando comentaste, observaste la relación entre la actividad neuronal y la manifestación de la conciencia. Eh, sí, Hablaste del papel de la glándula pineal. sí. ¿Podrías ampliar un poquito más? Vamos a ahondar un poquito más ahí, eh, en ese papel de la glándula pineal. ¿Cómo de importante es cuando has observado la conciencia?
Veo como si fuera, que es como, como lo expreso, como una luz que gira y se enciende. Ujú. También lo veo como si fueran cristales, como de vidrio o de hielo, con luz. Es como la energía que gira ahí alrededor de esa glándula. Y como si hubiera una activación con la conciencia del ser. Es como si fuera un punto clave de conexión de la esencia con ese cuerpo físico humano y se expande o se contrae de acuerdo al momento o a la información que tenga la persona, a la conciencia, a la inteligencia, al recordar lo que es, aunque sea temporalmente o no tenga el conocimiento, pero le llega una idea y resulta que es la conciencia que tiene de algo que vio en otro lugar. Uy, es que es mucho, pero es la información de la esencia que se enciende como chispas dentro del ser. Y eso es vivir, Elena, eso es vivir. Es por decir algo, la idea de querer ser un médico y esa idea y esa expansión de ese pensamiento, de esa idea, sale de esa glándula y se esparce por todo ese ser que quiere ser un médico porque le encanta la medicina. Entonces, eso lo motiva, como que impulsa, motiva esa energía, de ese ser. Y sale la idea del pensamiento de quiero estudiar medicina, quiero vivir aquí, me quiero ir a este lugar para estudiar allá, o el deseo, el impulso de crear un negocio, o sea, son infinitas posibilidades de acuerdo a cada esencia, pero es como que se enciende la chispa del deseo o se apaga cuando no tienen deseo, ni ganas, ni voluntad por estar en un mal estado vibratorio. Le Em, voy a llamar la lámpara de la conciencia, le digo yo, porque es como si te encendiera y te mostrara. De un momento a otro algo se te prende un bombillo y ves, ¡ah! No, es que eso es así, o se te apaga y ya no puedes ver y puedes tener los dos estados, saber las cosas, pero se te apaga ese bombillo y esa luz, entonces te sientes a oscuras en un espacio negro y no veo y no, entonces no ves las posibilidades, pero se te prende el bombillo y ves, ¡ah! Pero si yo puedo hacer esto, esto y esto, a todos nos pasa. Hay personas que conscientemente están en estados oscuros o inconsciente y otros están siempre iluminando sus vidas, Elena, con positivismo y ganas y querer y hacer. Esto Por eso, depende de cada persona, sí, de sí, la personalidad que trae la la esencia, personalidad. Ujú. sí, y la vida que está viviendo y lo que quiere vivir o lo que quiere cambiar. Depende también de si tiene o Todos, no interferencia, sí, Mónica, me sí, imagino también. claro que sí. Vale. Pero si se te prende la lámpara para tener una conciencia y querer salir de ese estado, lo haces como sea, Elena. Mónica, esto es muy interesante. Vamos a ver, vamos a pedir eh, observar, que nos den permiso para observar, voluntarios. Si hay algunas personas que recuerdan, o sea, que tienen conciencia de quiénes son, tienen conciencia de su poder, de sus habilidades y Sí, hay muchos que pueden que recuerden recordar otras encarnaciones, que eso recuerden es, otras vidas desde pequeñitos, Elena, eso. que Y hay recuerdan otros que vidas, no. Entonces vamos a sí, ver qué es lo que marca la diferencia. Si tiene algo que ver algún dispositivo o alguna programación o algunas neuronas. No sé, vamos a ver en qué radica o la parte energética y no la parte física o los dos.
qué diferencia hay entre una persona y otra, o qué ha activado o qué no ha activado la otra, para Busco y recordar. busco a ver Ujú, si hay como algo en común. Elena, ujú, no lo hay. Es simplemente el querer. mm, Aunque sea una esencia muy consciente sí. y de alguna forma no reconoce lo que es, pues Elena no. Y puede tener más información, lo que te dije, de haberse desplazado por más espacios, más planetas, más vidas, más de todo. Pero si no tiene esa reconocimiento de lo que es como esencia, de su poder, de lo que puede llegar a ser, que se encienda esa luz para poder ver, pues va a estar ahí cerrada, sin oportunidades, sin nada, ni nada. No encuentro algo en común, la verdad. Vale. Es cada ser lo que quiera hacer y o lo que pueda hacer o la experiencia que está viviendo por deseo o no, o por haber permitido a interferencias en sus vidas. Vale. Mónica, por ejemplo, si la parte energética es libre y recuerda, ¿vale? Conecta con la información Ujú. y la parte energética, la parte física puede llegar a reconocer esa información, de integrar esa Sí, información. totalmente, totalmente. Ahí es cuando empiezan a recordar, empiezas a tener conciencia, a hacerte libre, a soltar conexiones, a desconectar automáticamente o por trabajo personal de interferencias. Y esto los puede llevar muy fácilmente a ver vidas previas, así sean momentáneas o periodos extendidos de vidas previas, tanto en la Tierra como fuera de la Tierra, Vale. hasta donde quiera su esencia mostrarles. Por Y de ejemplo, la forma que Mónica, le quiera mostrar, ujú, estando despiertos, estando dormidos, mirando una película, de todo tipo de cosas. por ejemplo, y yo, mi parte energética es posible que recuerde, pero yo como parte física no conecto con ningún recuerdo. ¿Hay algo que en mi parte física me bloquea para entender un poquito lo que puede suceder, ¿no? Tu interfaz, así me llega Elena, no, Sí. no sé, tu interfaz, que es como la conexión de tu parte cerebral física con tu parte cerebral energética, Sí. es muy de que no le importa eso, porque tú tienes una intuición tan expandida que no requieres esto, porque tu intuición te lo dice todo, aunque no tengas que ir a conectar con otros espacios más sutiles como energéticos, no te interesa, pero tu intuición sabe lo que fuiste y lo que no fuiste y lo que serás, todo lo sabe tu intuición. Es como una certeza tan segura que no necesitas ver flashes ni recordar lo que ya sabes. Elena, así es. Ahora vamos a ver tu interfaz, Mónica. Oh. Somos diferentes especies de Sí, origen, sí. diferentes orígenes, diferentes interconexiones Ujú. físico-cerebral. Mi conexión con un cuerpo humano físico es más, como que es más similar cuando entra en el cuerpo de Mónica, mi esencia, es como más similitud y la conexión es mucho de moverse energéticamente por otros espacios y leer energías, todo tipo de energía, todo tipo de energía, como un escáner. Entonces es más fácil para mí desplazarme sutilmente a otros espacios y recordar y ver tiempo presente, pasado, futuro.
o moverme muy fácil y recordar en el interfaz porque es más como compatible, por decirlo así, Ujú. o por decir que en este cuerpo físico humano es más fácil no ser tan compatible. Si me expreso Sí, sí, bien, sí. la mayoría no es tan compatible, por eso hay bloqueos y es tan fácil tantas cosas que nos cierran en la vida. Y cuando hay una compatibilidad, porque de alguna forma, pues es más fácil recordar partes o cosas más sutiles, como haber vivido otra vida, o moverse en otros espacios, o tener flashes de lo que llaman el déjà vu, Elena. Ujú. Yo sé que yo viví esto, yo sé, sí, lo viviste, sí, no lo dudes porque sí lo viviste. Tu conciencia se movió en el futuro o en el pasado. Eso es un déjà vu. Muy interesante. Ujú. Es simplemente la conexión, cuerpo, esencia, no más. Todos somos diferentes, es que es, Vale. no es Vamos a malo, es llamar, simplemente todos somos claro, diferentes. somos diferentes. Vamos a Sí, llamar unos cuantos voluntarios para ver la conciencia de algunos voluntarios, si hay alguna otra diferencia que puedas observar. ¡uh! Veo en sus pechos se abren energéticamente, Ujú. uno, como si fuera un portal en el que la energía entra de un espacio por este ser, como si le abriera un hueco en el pecho, Sí. y esa energía sale por acá y entra a ese espacio de la tierra. Veo, eso es un portal abierto, eso es un cerro, un portal vivo. Veo todo tipo de especies, ah, unos que, por ejemplo, son pilotos, porque son seres aviares, que la libertad, el deseo de volar, de sentirse en un espacio cómodo, conocido. Esto se ve mucho, Elena, increíble. Y por eso les gusta ser pilotos o ya sabe, o astronautas o así, y muchos que fueron seres que vivían en espacios acuosos, en otro planeta. Entonces, eh, son buzos, o sea, siempre tendemos a hacer lo que es familiar para nosotros de acuerdo a nuestro origen o nuestra esencia o una experiencia que nos gustó o familiar, una experiencia conocida. Y esto lo reflejamos mucho en nuestra vida física, Elena. Ujú. Hay algunos, veo uno que fue un gatico ¿En otra y es un, experiencia o sí, antes o en su antes de origen? esta vida, antes de la vida presente. Y ahora tiene como un lugar de mascotas y es un refugio y cuida a los animales y los ama porque se conecta con este recuerdo de lo que fue, de su experiencia, como un gatito. Wow, Elena. Y ahora, Mónica, Mm, porque el tema es la conciencia humana, sí, eh, fuera de la Tierra o intraterreno, o si hay otros humanos que tienen conciencia, para ver qué diferencia hay entre esa conciencia humana terrestre y extraterrestre. sí, hay muchos seres humanos fuera de la Tierra, muchos. No es, la humanidad no existe solo acá, esta especie del ser humano no existe solo en la Tierra. ¿Dónde la Existen observas, muchos Mónica? planos del universo, ¿Mm? en muchos planetas, coexistiendo con otros, o en planetas como si fuera una Tierra, pero de forma libre, o en naves, o en sistemas solares, o desplazándose por grupos, o coexistiendo en planetas que hay muchos diversidad de culturas, de especies, por decirlo así, no sé cómo llamarle a eso, diversidad planetaria, universal, no sé. ¿Y cómo observas la la conciencia?
más expandida, totalmente. Si pudiera hablarte en porcentaje, ay, Elena, ellos tienen, por decir algo, un 100% de conciencia expandida y nosotros tenemos un 1%. Vamos a ver la diferencia qué nos impide a nosotros tener una conciencia más expandida como la de ellos. Estar en este plano de la Tierra, con capas, con limitantes, con absorción energética, con distorsión de la realidad, con... Ay, Elena, cuando te dije distorsión de la realidad, en ese momento se me fueron las palabras, con implantes, implantes internos en nuestros cuerpos físicos y energéticos, implantes externos, como objetos que emiten. Uy, hay un montón de situaciones. Sé que hay implantes externos también con componentes energéticos que afectan nuestros campos vibratorios, o sea, este plano de la Tierra en el que los seres humanos estamos existiendo, porque hay otros planos de la Tierra que son más libres y limpios, es como si fuera un ambiente contaminado y estamos respirando esta contaminación y esto no nos deja respirar bien. Yo creo que es el mejor ejemplo que te puedo decir, pero hay otros ambientes en la Tierra más limpios en el que el aire lo respira más limpio y Por no hay ejemplo, interferencias. ¿en qué espacio de la Tierra hay este aire más limpio? Antártica. Estaba pensando justo ahí. Hay Justo ciudades ahí. intraterrenas, así, Mm. así, muchas. Y un espacio de la Antártida, que la Antártida es, wow, es increíble, es increíble, es increíble. Es- Veo Mm. muchas ciudades en un espacio gigante, Vale, y la todas juntas, conciencia o sea, todas ahí, juntas y separadas. O sea, ¿sí? una ciudad acá, otra ciudad acá, pero todas una al lado de la otra. ¿Y cómo es la Libres, conciencia ahí? libres. Allá no hay interferencias. Es un ambiente purificado, por decirlo así, cuando estamos hablando como de que nosotros respiramos contaminación, ellos tienen un ambiente puro, un aire de oxígeno puro. Nosotros tenemos un smog Y y eso que aparte, estamos purificando el ambiente, Elena, trabajamos en purificar el ambiente porque queremos respirar. O sea, esa es la naturaleza nuestra del ser humano. mm, vamos a ver eso. Pero ¿hay algo más? ¿Hay alguna programación en la parte física o en la parte energética o algo más que nos impida expandir esa conciencia? Programaciones, tanto que nos mantienen reforzando, que permitimos que entren en nosotros o que de plano no nos damos cuenta y estamos siendo programados, así sea temporalmente, a una creencia. Es en el descubrir de nuestras vidas y nuestras conciencias, vamos dándonos cuenta de que hemos tenido muchas creencias equivocadas en nuestras vidas y en nuestro caminar vamos dándonos cuenta de que se nos va expandiendo la conciencia ahí, Elena, como en el reconocer. Reconocer, por ejemplo, lo que yo soy, lo que tú eres, conociendo nuestros orígenes, reconectándonos con nosotros mismos, porque buscamos, tenemos ese deseo de saber qué somos y a dónde vamos. Y aunque no tengamos, porque no necesitamos saber exactamente yo voy del punto A al punto B, podemos cambiar 1000 puntos o ir a 1000 puntos a la vez, pero el reconocer lo que somos y de dónde venimos o lo que fuimos, eso es lo que nos impulsa a lo que vamos a hacer, Elena. Y siempre el ser humano tiende como a esto, y ese es el deseo de querer estar bien, de sentirse bien. Y ahí es donde nos damos cuenta que estamos mal, porque como queremos estar bien, sabemos que hay algo que no está bien y nos hace sentir mal. Y yo no Mm. sé si me fui por otro lado, pero es que veo muchas No, no, cosas. bien, bien, bien. ¿Hay candados? ¿Hay algún tipo de candado en nuestra parte física o nuestra parte energética o cualquiera de Much- nuestros cuerpos que nos muchos impidan sí, ampliar? muchos sí, Ujú, pero es de acuerdo al nivel de interferencia ujú. que haya en la persona.
pero es tan fácil como la conciencia, Elena. ¿Cuántos se quitan 200.000 candados después de un proceso personal? ¿Y cuántos se quitan el candado pero siguen mal porque su conciencia y su deseo o su intención pues es seguir así? Es su voluntad, su deseo y lo que quieren aceptar o no. Mm. Y ahora el ambiente, ese, como tú decías, ese Smog. smog que hay alrededor. ¿Cómo nos Ujú. afecta eso? todos, a todos, conciencias libres, conciencias interferidas, a todos nos afecta incomodando, nos afecta haciéndonos sentir tristes a veces, aunque no sepamos por qué, o bajando nuestras vibraciones, enojándonos y a veces reaccionando mal o más exageradamente, o cambiando nuestras percepciones y equivocándonos en nuestros trabajos, cometiendo errores con nuestras parejas, actuando mal, aunque no queramos actuar mal, o actuando muy bien, o sea, sí nos afecta, sí, permanentemente. Y, mm, ¿qué, habría una forma, hay alguna forma de disipar este smog, esto que nos rodea, digamos, esta sopa, esa sopa en la que estamos todos inmersos y que de alguna manera nos limita? Mirando espejos, Elena, veo yo. Mm, Mirando el espejo de alguien que, no el espejo físico exactamente, hoy, por ejemplo, es un ejemplo, tú y yo tenemos un problema, las dos, en el trabajo. Trabajamos juntas y tenemos un problema, pero tú abordas el problema de una forma que lo resuelves más fácil para las dos, pero mi perspectiva está tan cerrada que no puedo encontrar esa solución y no estoy de acuerdo contigo. Si yo miro el espejo de la solución de Elena, mi perspectiva cambia y el ambiente se limpia porque estoy de acuerdo, porque es una solución viable, porque ahorraría tiempo en cuanto a energía negativa que yo invertiría en ese problema. Me enseñarías a solucionar con una mejor condición vibratoria. Por eso hay personas que siempre, aun cuando tengan muchos problemas, tratan de estar siempre alegres o contentos y encuentran solución más rápido o más larga, pero se les hace más fácil el camino. Y si yo miro el espejo positivo para mí en Elena, de la forma en la que Elena tiene la actitud para solucionar los problemas, pues Mónica empieza a ejecutar y el ambiente alrededor de mí va limpiándose de ese smog, Elena, Mm. y no contaminándome porque llega otra persona que tiene más ambiente tóxico o sucio alrededor y esa perspectiva, esa persona me contagia. Pues no tengo que dejar que me contagie antes que sea al contrario, que mi perspectiva que está más limpiecita le sirva a él. Pero a veces nos dejamos ensuciar sin querer o queriendo, o no sé, nos, nos volvemos a contaminar, aunque sea temporalmente. O vivimos en ese estado porque decidimos estar contaminados de por vida, porque vino una persona y me dañó y ya voy a vivir solo con esa contaminación enfrente de mí. Y otra persona tiene una tragedia en su vida igual o similar, pero su perspectiva no quiere ser así. Entonces se toma el espejo de alguien que quiere y sale de ese ambiente, Elena, y lo cambia, limpia su ambiente, mirando los espejos que son positivos para nosotros, discerniendo qué sí es bueno y qué no. Y esto poco a poco nos va limpiando, nos va purificando, nos va cambiando la perspectiva de la vida. Ujú. Mónica, vamos a hacer el viaje de la conciencia a lo largo de...
bueno, no sé, los últimos 100 años, por ejemplo, en el planeta Tierra, ¿percibes si ha habido un cambio de la conciencia notorio? ¿Cómo lo Sí, observas? Elena, apertura, apertura de la conciencia, apertura del discernimiento, apertura al hablar, al expresar lo que se siente, a perder el miedo, a ser ignorado, a ser poco valorado, a ser poco comprendido. Aunque muchos todavía lo tenemos en momentos o permanentemente, pero se va perdiendo porque estoy viendo el espejo de alguien que sí habla y no le da miedo y tiene más miedo que yo en cuanto al exponerse porque no tiene un vocabulario, no sé, algo así. O sea, la conciencia se ha expandido en cuanto a la conciencia general. Se ha perdido el miedo a muchos aspectos y se ha adquirido nuevos aspectos que en algunos puntos son negativos, pero veo que hay una expansión en cuanto a lo que somos cada uno con cada uno. Es total, Elena, sí existe una expansión. Mm. Y a día de hoy, ¿cómo observas en el planeta? ¿Hay zonas o continentes o países en los que percibas una mayor expansión de la conciencia? Sí, ¿te acuerdas que siempre hemos visto en muchas sesiones y lo que estoy viendo acá del espejo de irradiar y de poder leer esa radiación que emite otra persona y ver ese espejo de cómo vive esa persona? Yo quiero vivir así también. Voy a buscar, y no solo es, tiene mucho dinero, quiero tener mucho dinero, sino también cómo toma la vida, cómo vive, cómo reacciona. Yo también quiero ser así, aunque yo soy muy negativa o así, pero quiero ser así. Entonces, es la voluntad, se va expandiendo la voluntad de la persona, Elena. Y sí, hay zonas que es más contagioso. Lo que te digo, el smog, Sí. hay ambientes más limpios porque se contagia más esto. Entonces, hay más espejos que mostrar, que más zonas con pocos espejos para ver. Y no sé si me expreso bien. Sí, 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 hay sí. más. Sí, Eh, pero percibes, por ejemplo, que haya algún foco, si miras el planeta, donde sí. haya más conciencia. Muchas más zonas de partes más en el campo, Sí. Ujú. donde no están tan metidos, por ejemplo, en ciudades más ciudades industriales, ciudades grandes como Nueva York, ay, eh, tienen más dificultad o más smog en Sí. cuanto a la conciencia. Y no es que no puedan tener un estado de conciencia pleno, simplemente hay más smog por tanto pensamiento, por tanto, o sea, existe, sí lo hay el espejo de la vida y pero esa zona no tiene tanto como otras zonas que están más en el campo o que están más cerca del mar, que disfrutan más la conexión tierra, la conexión naturaleza. Es como que literal, donde hay más naturaleza, se respira mejor. Y no lo estoy diciendo físicamente, porque sí lo digo energéticamente. Creo que deberíamos pasar una limpieza energética en estas ciudades. Algo así, como mostrarles que también pueden tener una conciencia, aunque sea una metrópoli de cemento. No importa, podrían disfrutar mirando sus espejos del uno al otro. Ujú. Lo que no te gusta y lo que sí te gusta. Por eso el espejo, Elena. Porque yo puedo observar en alguien algo que no quiero ser. Y eso me enseña a mí a no ser eso. Con esta expansión de la conciencia humana, los que coexisten con nosotros, que ya puede ser la conciencia animal, que ya tratamos eso en otra investigación, o eh,
la conciencia de otros seres interferentes, de alguna manera las conciencias que coexisten con nosotros observan estos cambios y repercute de alguna manera, ¿percibes que repercuta? Sí, sí, Elena. Yo creo que no te puedo hacer una mejor analogía o un mejor ejemplo de que son espejos para nosotros. Viven libremente, disfrutan su presente y lo que tienen. No están sufriendo por un futuro que no ha llegado. Cuando nosotros no estamos aquí anclados en la vida presente, disfrutando lo que tenemos aquí, la casa, la comida, la ropa, la familia, el esposo, la esposa, el hijo. Estoy pensando, se me va a ir mi hijo. No se ha ido, disfrútalo, estás aquí con él. No estamos anclados en el presente. Los animales, la naturaleza, está anclado en su presente, disfrutando. Son espejos para nosotros, pero no los vemos, los minimizamos. Y en cuanto a los seres interferentes, si hay cambios en la conciencia, en la vibración del planeta, ¿cómo afecta también? em, ¿Hay La alguna expansión, afectación? Ujú. sí. Bueno, más seres interferentes tienen que salir porque no son compatibles con el estado vibratorio en la Tierra. Se sienten incómodos y si no se regulan, no pueden estar acá de cierta forma porque no son compatibles con los estados vibratorios que se manejen aquí. Se sienten más incómodos y de alguna forma tienen que salir o nos bajan el estado vibratorio para ellos sentirse más tranquilos y cómodos o estar a nivel o se tienen que adaptar o irse, porque no, o buscar otras opciones, porque no van a ser, no es que se sientan bien o mal, es que no son compatibles vibratoriamente, es como si los expulsara la Tierra, literal, Ujú. los expulsa. Interesante. Bueno, y hay tantas cosas, ¿no? Que Ujú. podríamos, pero bueno, no podemos estar aquí eternamente. Quiero preguntar por si hubiese algún ser en la Antártida, alguna No, conciencia que desee hablar. mm, no, Ahí ya, siempre ya no, tenemos ese ya, que, ya no. que no. Mm. mm, vale, Es un espacio neutral, sí. Elena. mm, Y la neutralidad es tanto de nosotros hacia ellos, no afectar o interferir sus espacios, ni de ellos salir de acá. Es un total, rotundo no. Si nosotros entráramos allá, a ese espacio, tenemos que movernos neutral y no podemos sacar información a traer acá, ujú. ni ellos salir de allá a venir acá. Si salen, se mueven acá en nuestros planos, pero no pueden, o sea, se quedan acá en este plano, no van a ir a ese plano. No sé cómo expresar, pero eso es lo que estoy viendo en este momento. Vale. Es como si vas a estar ahí, estás ahí, pero no vas a estar acá. Acá y allá, acá y allá, acá y allá. No, no, no. No es como permitido, no es como, no se puede, es que no se permite el ambiente, no es que haya una ley que lo prohíba, es que es el ambiente tan neutral que no puedes venir con la intención de voy, vengo acá, interfiero, voy allá, estoy neutral, vengo acá, interfiero, voy, estoy allá neutral. No, no, Elena, no se puede. mm, vale. Em, pero ¿hay alguna forma en la que nosotros tomáramos ese ejemplo de esa neutralidad tan importante y ese estado de conciencia ahí? ¿O Yo también en puedo ver otros como de planetas? lejos en los Ujú, que puedo observar ujú, cómo son un poco como los espacios que tienen ahí, de lejos. Es como si yo viera las diferencias de especies, una ciudad reptil, una ciudad draconiana, Elena, literal, como si fueran límites, como países. No se interfieren,
no se afectan. Es una ciudad de esta raza, otra ciudad de esta raza, otra ciudad de esta raza, por razas. Y viven ahí y son sus ambientes adaptados a sus estados vibratorios, a sus fisicalidades si las tienen, a sus partes energéticas, a lo que se alimentan, hacen ciudades, son diferentes cada una, como si fueran cúmulos de ciudades. No veo cúpulas, son ambientes como si el aire fuera todo para todos, algo así. Pero cuando estás en una ciudad, por decir algo reptil, los alimentos son reptiles, el ambiente energético es el ideal, idóneo para esos reptiles. Para los draconianos es lo mismo, la parte vibratoria se mueven donde se sienten cómodos para ellos, a su estado vibratorio. Y otras especies que son más energéticas que físicas se mueven idealmente en su ciudad sin sentirse incómodos. Es como que se adaptara cada ciudad a esa especie que vive allí. Y no veo mezclas. En esa parte de la Antártida, no. Si quieren una ciudad donde hay una diversidad, tienen que ir a otros espacios en el universo o en la Tierra, como ciudades interterrenas que tienen diversidad de especies coexistiendo en una sola ciudad. Interesante. Mm. Sí, Em, y eh, ya para terminar, con la toma de conciencia, ¿no? Con una persona consciente, eh, para conectar con la información o cierta información que le interese en el universo. Desde aquí, estando aquí encarnado en la Tierra, ya sabemos como en la situación en la que estamos, ¿qué posibilidades hay de conectar con la información? mucha meditación, Sí, pero cuando me hablo de meditación es no conectar no con nada externo, aunque vas a eso, salir afuera. eso. O sea, por decir algo, introspección, respiración profunda para limpiar el pensamiento, luego conectar con tu ser, ver lo que eres como esencia, ver de quién eres, cómo es tu origen. Y ya si quieres desplazarte a donde quieras, pero primero tienes que conectarte contigo mismo. Mónica con Mm, su Mónica de origen y ya de su Mónica de origen se desplaza a donde quiera, libre. No hay un límite, Elena, pero hay que tener una conexión y esto se hace siempre hacia adentro, conectando con tu ser, con tu esencia, con esa chispa, como le quieran llamar, con con tu espíritu, con tu propio Dios, que eres tú mismo, con tu propia chispa de energía, no sé, como quieras llamar la llama, como le quieras llamar. Es la única forma y te puedes mover a cualquier plano, Elena, a cualquier plano, consciente o inconscientemente. mm. No hay límite, lo que te dije al principio, no hay límite de tiempo ni de Lectura espacio. de la información del ambiente. Ok. Y pues bueno, vamos a terminar con lo que has comentado ahora y que dijiste al principio casi de la investigación, ¿no? La conciencia pues no tiene límite de lugar, espacio o tiempo. Sí, Es, es sí, muy interesante, ¿no? me encantó eso. Sí, sí, sí. Sí. Información que encontré en el ambiente, pero sí, me encantó. No tenemos un límite, lo ponemos nosotros. Mm, mm, mm. Solo hay que leernos, conversar con nosotros mismos, escucharnos, conocernos para que le pongamos fin a esos límites. Perfecto. Trabajar en nosotros para ponerle fin a todos Sí, esos límites. sí, Bueno, ha estado súper interesante. Lo vamos a dejar aquí, Mónica. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver. ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está tu respiración? Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a tu nivel óptimo
Uno, te sientes fuerte, llena de energía. Dos, te sientes libre, plena. Tres, te sientes feliz, con conciencia expandida. Te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola. Hola, Mónica. ¡Oh! Creo que me Muy dio un viaje gigante. interesante. Sí, sí, sí. Este tema ¡Oh! de la conciencia humana, ¿no? Muy Sí. interesante, ¿eh? Y bueno, nos despedimos de todos. Espero vuestros comentarios, qué opináis, sobre la conciencia humana, ¿eh? Y nos vemos ya muy pronto, la próxima semana, con un nuevo tema. Nos despedimos. Gracias, Mónica. Nos despedimos, papá. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy
prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas
y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación.
I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.